Ahora que hemos visto el concepto del valor pico a pico y el concepto del nivel de señal RMS, vamos a introducir el concepto del valor cresta, que es la relación que existe entre el valor pico y el valor RMS. Vamos a ver ahora la relación entre estos dos niveles de señal. El factor cresta es una herramienta que se utiliza para determinar la relación que hay entre el valor pico y el valor RMS. Es un tipo de medición relativamente nuevo, digamos, en las herramientas que se utilizan para el monitoreo de vibración. El factor cresta, definiendo el factor cresta, es la relación valor pico a valor RMS. Es una medida del impacto de los picos versus la energía total del agua. Es decir, un valor cresta lo que me está diciendo es a través de un valor numérico qué tanta relación de componentes de frecuencia existen en una forma de onda. Es útil para llevar tendencia de fallas asociadas a la fricción e impacto, como es el caso de los problemas que se generan en los rodamientos, de contacto metal-metal, daños en las pistas de rodadura, en problemas de alta fricción en engranajes o dientes con problemas en engranajes, dientes rotos, dientes con ciertas imperfecciones. También los problemas de solturas mecánicas por exceso de holguras, por ejemplo, en el montaje mismo de rodamientos. Son fallas que tienden a incorporar frecuencias en la señal de vibración que hacen que el valor pico y el valor RMS se distancien y pierdan esa proporción armónica. Una forma de ver ese distanciamiento entre el valor pico y el valor RMS es a través de esto que se conoce como el factor cresta. El factor cresta es una medida adimensional, simplemente es la división entre el valor pico y el valor RMS. Es muy útil utilizarlo sobre todo en las mediciones de aceleración. Entonces el factor cresta matemáticamente lo podemos obtener dividiendo el valor pico de la señal entre el valor RMS de la señal. Esto es algo que también el software de monitoreo de condición, los equipos de monitoreo de condición, un analizador de vibraciones, un colector de datos de vibraciones, hace por nosotros. Es algo que nosotros tengamos que calcular. Simplemente es una herramienta más en el arsenal que tenemos allí para el análisis y diagnóstico de las vibraciones. Si tenemos entonces, volvamos a nuestro ejemplo de la onda armónica senoidal, nosotros podríamos calcular en esta onda un valor pico, en esta que vemos acá, tenemos un valor pico de 13.14 milímetros por segundo, un valor pico a pico, perdón, 13.4 milímetros por segundo, y un valor pico de 6,57 milímetros por segundo. La onda de tiempo expresada en unidades de velocidad. Para la misma onda, el software calculó un valor de RMS de 4.04 milímetros por segundo. Si nosotros le aplicamos a esta onda senoidal el cálculo RMS para una onda armónica, obtenemos 4,65. Es decir, al dividir el valor pico de 6,57 entre la raíz de 2, obtendríamos 4,65. Está bastante cerca porque la onda es bastante armónica. En este ejemplo, el factor cresta es de 1,63. Es decir, dividir el valor pico entre el valor RMS, obtendríamos un factor cresta de 1,63. ¿Cómo utilizar esta información, este número? Entonces, lo que entendemos es que el valor cresta, el factor cresta, debería estar cerca de 1,4 cuando la onda es totalmente senoidal. Una onda totalmente armónica que se comporte de forma senoidal. Cuando dividamos su valor pico entre el valor RMS, independientemente de los valores absolutos, se va a mantener esa proporción de 1,41. En la medida que el factor cresta es mayor a 1,41, lo que está diciendo es que la onda dejó de ser senoidal, ya tiene un comportamiento un poco no armónico. Sin embargo, 1,63 todavía está cerca de 1,41 y nos está indicando una onda bastante armónica. En el siguiente ejemplo podemos ver el valor pico a pico de 9,06 milímetros por segundo. Tenemos 4,53 milímetros por segundo de valor pico. El software calculó para esto un valor RMS de 2,34 y eso nos arroja un factor cresta de 1,94. Ya vemos cómo se separa más la proporción pico RMS. 1,94 es mucho más lejos de 1,41. Lo que está diciendo es, mire, esta onda tiene más componentes de frecuencia. Esta onda ya no es senoidal, ya no es armónica. A través de este número, si nosotros llevamos la tendencia del factor cresta y vemos que el factor cresta se está incrementando, lo que estamos viendo indirectamente es que se están incorporando otros componentes de frecuencia en la señal. La señal está dejando de ser armónica.
Recordemos que en una señal de vibración de un equipo rotativo lo que queremos son vibraciones armónicas, lo más consono posible, lo más suave posible. El tener factores cresta muy por encima de 1,41 lo que nos indica es que la vibración no es armónica. Si hubiéramos calculado el valor RMS por la ecuación armónica, hubiéramos obtenido un valor de 3,21, muy lejos de la realidad, en este caso particular. En el siguiente ejemplo, para nuestra onda con impactos o vibraciones transitorias, tenemos un valor pico a pico de 2,26 G, un valor pico de 1,13 G y un valor RMS de 0,50 G. Fíjense el valor RMS tan bajo debido a los altos niveles pico que tenemos aquí. El valor RMS incluso no se aprecia físicamente, gráficamente, porque hay una marcada diferencia entre el valor pico y el valor RMS. En este caso, si calculáramos el valor RMS por la ecuación armónica, obtendríamos 0,8, totalmente alejado de la realidad. Para este ejemplo, el factor cresta es de 22,6. Y si vemos una diferencia totalmente desproporcionada con respecto a la referencia de 1,41. Factor cresta de 22 ya nos está indicando que tenemos un alto nivel de impacto en la señal, una señal netamente impactiva de fricción. Solamente con ver en una tendencia un valor como este, una diferenciación tan grande en el factor cresta, ya nos está indicando de alguna manera que la señal dejó de ser consona, dejó de ser armónica y que tenemos un impacto, que tenemos vibraciones transitorias de muy alto nivel que se pueden diluir en el cálculo del valor RMS. Esto es un ejemplo que nos indica que el valor RMS nunca va a encontrar este problema, sino si estuviéramos viendo la tendencia únicamente del valor RMS, sería bastante difícil encontrar un problema de este tipo, quedaría oculto ese problema. Si estaríamos viendo solamente el factor pico, el valor de señal pico, quizás 1,13 no lo vemos como un alto nivel de fricción. Pudiéramos decir que no es un valor de fricción tan alto, el valor absoluto de 1,13. Pero cuando vemos la relación entre el valor pico y el valor RMS tan distanciada, por ejemplo, de factor cresta de 22,6, notamos esa desproporción que lo que está indicando es que hay vibraciones transitorias de alto nivel, pero transitorias, instantáneas. Y eso nos está hablando de un problema muy particular en la maquinaria. Entonces podemos definir, según lo que hemos visto previamente, que para una onda senoidal pura, un movimiento armónico puro, el factor cresta debería estar alrededor de 1,41 cuando hacemos esa relación de pico sobre RMS. Y para señales complejas siempre va a ser mayor. El factor cresta mayor de 1,41 simplemente está indicando que la señal ya no es armónica. Y es la razón por la cual se debe calcular el valor RMS en función de todo el muestreo estadístico que hay en la señal de vibración. Entonces, el factor cresta es una herramienta muy útil para el monitoreo de condición en aquellas situaciones donde se presenten impactos, donde se presente fricción, como por ejemplo el problema, encontrar problemas en los rodamientos, encontrar problemas de engranaje. Esto es una herramienta muy útil, simplificada para encontrar ese tipo de fallas que generan impactos, que generan vibraciones transitorias de alto nivel de amplitud. Entonces, utilizar la ecuación para un movimiento armónico para calcular el valor RMS no es adecuado. Por eso que estos valores no son válidos porque son calculados pensando en una señal armónica. Hay que utilizar entonces la ecuación que nos indica la norma ISO 29542, 216, para calcular adecuadamente los valores RMS y estos sean representativos de la señal de vibración real.